Hola, buenos días a todos y a todas. Me ha tocado, digamos, presentaros los resultados, unos primeros resultados de unos análisis sobre asociación entre las prácticas empresariales de gestión de la mano de obra y la exposición a riesgos psicosociales. Como muy bien ha explicado Pilar, lo hemos hecho con unos datos de una encuesta representativa de la población asalariada en España. Ayer Salva os explicó muy bien sus características, os remito a su intervención. Y también en la ficha técnica de las ponencias, tanto de la suya, que no es la suya, es decir, de la que presentó él, como de la que voy a presentar yo, está toda esa información. Este trabajo que os presento es fruto de un trabajo conjunto en el que ha intervenido muchísima gente. Nosotros desde el Centro de Referencia queremos agradecer este soporte y ese trabajo conjunto que hemos realizado. Concretamente, todos los componentes del Centro de Referencia en Organización del Trabajo y Salud de ISTAS hemos trabajado con Vicente López de ISTAS también, Ernest Cano y Amat Sánchez de la Universitat de València, Pere Jodar de la Pompeu Fabra y Ramon Alós Moner de la Autónoma, y también con Pilar Carrasquer y Teresa Torns de la Autónoma. No os descubro nada si empiezo diciendo que el discurso dominante sabéis que centra la relación entre los riesgos psicosociales y la salud en dos cuestiones. La primera es la personalidad. Sabéis que nos dicen que esa persona está así porque no aguanta, porque es floja. Tenemos un problema porque el jefe de acabados es un perverso. Es decir, se sitúa el problema de los riesgos psicosociales y la salud en cuestiones relativas a la personalidad. O, cuando no es la personalidad, son sucesos de la vida. Nos dicen que es que este trabajador está fatal porque se le acaba de morir la madre, o ella no lo lleva bien porque tiene todos los abuelos a su cargo. Es decir, son las típicas explicaciones que nos dan los empresarios para evadir, tocar el origen de estas exposiciones, que son las condiciones de trabajo. Desde los años 60 del siglo pasado tenemos evidencia científica suficiente, y ayer Kay Christensen nos las mostraba, de que la exposición, los riesgos psicosociales representan la exposición, la organización del trabajo representa el origen, es decir, sobre lo que tenemos que actuar para reducir o eliminar esta exposición, y el estrés y las enfermedades derivadas, los trastornos de salud de esta relación nociva. Es decir, en términos estrictamente de prevención, tenemos que actuar sobre los riesgos psicosociales y la organización del trabajo, que es su origen. Esto es lo que nos plantea la evidencia científica que tenemos hasta el momento. Trabajar sobre el estrés o sobre las enfermedades asociadas pertenece ya al ámbito de la vigilancia de la salud, no de la prevención. En este campo de la salud laboral, como en otros, no se interviene desde el punto de vista preventivo. Aunque hemos avanzado, y ayer las sesiones B, C, D, E y F nos mostraron que estamos dando pasos importantes hacia adelante, en la mayor parte de las empresas españolas no se ha hecho ni el paso previo, que es la evaluación. Cuando se ha hecho, además, se hace con métodos de dudosa calidad. Este es el panorama que tenemos. Y si se interviene, en los pocos casos que se interviene desde el punto de vista paliativo. Tenemos medidas paliativas, es decir, básicamente lo que se hace es apoyo psicológico y dar medicamentos de todo tipo. Hace 20 años, el profesor Levy, en una publicación, más de 20 años, en una publicación muy interesante, criticaba las medidas paliativas y planteaba un ejemplo que en la actualidad sería totalmente vigente en nuestro país.
En una empresa en la que hay un trabajo en el que se trabaja de forma taylorista y que tiene altas exigencias de atención, lo que se hace, que provoca una úlcera a un trabajador, se pide al médico de empresa que intervenga, y eso es lo único que se hace en relación a la exposición a estos riesgos. Las medidas paliativas consideramos que son muy importantes, que evidentemente no pueden desaparecer, que se deben de poner en práctica en el momento en el que se ha producido la enfermedad, pero no pueden ser las únicas medidas ante los riesgos psicosociales. ¿Por qué? Tenemos mucha demostración y mucha evidencia científica de que, aunque ese tratamiento va a tener efectos positivos, si el trabajador vuelve a un entorno en el que las condiciones de trabajo son nocivas, ese efecto del tratamiento no va a durar y, por lo tanto, no va a servir, se va a tener que volver a tratar. En este ámbito, en el de los riesgos psicosociales, tenemos otro desarrollo. En la actualidad estamos viviendo un boom de la industria del estrés, de la gestión del estrés. Es un desarrollo que no podemos calificar de positivo porque es un desarrollo demasiado alejado de la evidencia científica, de los progresos. Demasiadas veces las estrategias de gestión del estrés tienen más que ver con la consultora que va a la empresa y las aplica que con la situación de la empresa misma. Es decir, demasiadas veces cada consultora tiene sus estrategias independientemente de cuál sea el riesgo sobre el que hay que intervenir, independientemente de si en esa empresa el problema es de posibilidades de desarrollo, el problema es de exigencias cuantitativas o de estima. Van allí, enseñan a cómo gestionar y afrontar el estrés, pero tiene más que ver con la consultora que con los problemas reales de esa empresa. También tenemos evidencia de que esas actuaciones en el precursor del efecto consiguen escasos resultados. Las empresas gastan mucho dinero, se enriquecen las consultoras, pero los trabajadores siguen trabajando en unas condiciones de trabajo nocivas para la salud. Por eso decimos que no podemos calificar de positivo este nuevo desarrollo. Frente a esta actuación, lo que queremos promover es una intervención preventiva centrada en los cambios organizacionales. ¿Por qué? Porque esta intervención preventiva podríamos llenar media sala de artículos indexados en el Medline, ¿no?, que es esto del sello de calidad, que muestran que esta intervención es la más efectiva, porque en lugar de actuar trabajador a trabajador, estos cambios se dirigen a la exposición y implica la perdurabilidad de esta condición de trabajo que es más saludable. La efectividad de estos cambios para reducir el riesgo cardiovascular, que sabéis que es sobre el que más evidencia científica tenemos, ha sido ampliamente documentada. Luego Paul Landsbergis nos dirá un poco más en relación a este aspecto. Pero en nuestro país no solo lo dice la evidencia científica, también tenemos una ley que apoya este tipo de actuación. Me voy a detener un poquito porque ayer parecía que esto no estaba muy claro en alguna de las sesiones. La Ley de Prevención, que tiene 11 años de vigencia, en su artículo 4.7d plantea la organización del trabajo como origen de daño, es decir, como un aspecto del trabajo susceptible de producir daños. El artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales plantea cómo debemos actuar ante las condiciones de trabajo nocivas y deja muy claro que la primera actuación es en origen, es decir, hay que cambiar la organización del trabajo. Es un derecho, es nuestro derecho, trabajar de forma saludable y prevenir los riesgos en origen. Bueno, vamos a este análisis, estos primeros resultados de los análisis de la encuesta representativa de la población asalariada española. Estamos convencidos de que para intervenir con eficacia hay que actuar en origen. ¿Qué es lo que nos plantea este análisis? Primero, dejadme decir simplemente que estos análisis los
realizado, son análisis multivariados, hemos utilizado modelos de regresión logística saturados, suena muy raro, ya lo sé. Para hablar en llano, esto significa que hemos utilizado unas formas de análisis que permiten que tengamos en cuenta muchísimas variables a la vez. Variables que se refieren a prácticas de gestión de la mano de obra, variables que se refieren a los riesgos psicosociales y también variables estructurales relativas al sector de actividad, a la ocupación de los trabajadores, al sexo, a la edad, a la presencia sindical en la empresa. Y, es decir, podemos tener en cuenta todos estos datos a la vez y ver cuáles son los que condicionan más una determinada exposición. Esto es de los modelos de regresión logística saturados, ¿vale? Esta investigación la hemos podido realizar apoyados, ayer lo decía Salva, por el Plan Nacional de I+D+I, concretamente del Ministerio de Sanidad del Fondo de Investigación Sanitaria. En breve, ¿qué es lo que muestran nuestros resultados? Muestran que las exigencias psicológicas cuantitativas se relacionan con prácticas de gestión de la mano de obra de duración semanal de la jornada y de ordenación diaria de la misma. Muestran que la exposición nociva a las posibilidades de desarrollo se relacionan con determinadas prácticas de gestión de la mano de obra y exactamente en relación a los métodos de trabajo. Y muestran que la estima se relaciona con esas prácticas en relación a los métodos de trabajo, a la política salarial y a la política contractual. Voy a ir a ello con más detenimiento ahora mismo. También muestran, y esto para nosotros es muy importante, que estas asociaciones nocivas entre práctica y riesgos psicosociales son independientes de la ocupación, el sexo, la edad, el sector y la presencia sindical, es decir, la presencia de representantes de los trabajadores. Es decir, que son prácticas que son nocivas en sí mismas. Sabemos que estas prácticas se aplican más en unos sectores, se aplican más entre unas determinadas ocupaciones, se aplican más porque hay desigualdades y hay discriminación en determinados colectivos de trabajadores. Pero en realidad, lo que muestran estos análisis es que, aplíquense a quien se apliquen estas prácticas, en la empresa, en el sector, en el trabajador, son nocivas. ¿De acuerdo? Voy a intentar explicar esto. Vamos a ver, escogimos 3 factores de riesgo psicosocial, las altas exigencias, como habéis visto, las posibilidades de desarrollo y la estima. Escogimos estos como podíamos haber escogido otros, entre otras cosas porque son muy prevalentes en las empresas españolas según nuestros datos. En relación a las altas exigencias cuantitativas, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto que, un breve apunte, las exigencias cuantitativas sabéis que son la cantidad de trabajo en relación al tiempo disponible para realizarlo. Sabéis también que una de las situaciones de riesgo es tener demasiada carga de trabajo en relación al tiempo disponible para realizarlo. A esto me refiero cuando hablo de altas exigencias cuantitativas. Os decía, estas altas exigencias cuantitativas se relacionan con las jornadas alargadas, con trabajar más de 45 horas a la semana. Es decir, esta exposición nociva es el 100% más frecuente, es el doble de frecuente entre aquellos trabajadores que trabajan 45 horas y más a la semana. A ver si me explico bien. No por trabajar más horas se lleva el trabajo al día. Normalmente trabajamos más horas y tenemos más exigencia cuantitativa, más carga de trabajo, pese a lo que plantea el discurso dominante. No por trabajar más horas, no porque hagamos estas semanas alargadas, trabajamos con menos intensidad. Eso es lo que nos están diciendo estos datos. Dejadme que os ponga un momento una frase, aunque tenga que ir luego para atrás. Una trabajadora de la hostelería nos cuenta, es que aunque trabajamos más horas no tenemos tiempo de acabar. Se juntan los desayunos con las comidas con las cenas. Miremos como lo miremos, esto está mal contado. Hay que trabajar muy rápido. Nunca vamos bien de tiempo. Vuelvo atrás. Esta es una cuestión. La siguiente cuestión es en relación a la ordenación diaria de la jornada. Aquellos trabajadores, la probabilidad de sufrir esta exposición nociva entre los trabajadores del turno nocturno es
otra vez el doble, es decir, es el 100% más frecuente las altas exigencias cuantitativas en el turno nocturno. ¿Qué pasa? Que la carga de trabajo en el turno nocturno suele ser la misma, sino más, porque normalmente el turno nocturno está infradotado. Los descansos establecidos también suelen ser los mismos, digamos, no teniendo en cuenta, obviando los ritmos circadianos. Y nos encontramos con que estos trabajadores están más expuestos. Una frase de un trabajador de la cerámica: cuando vas de noche estás peor, y eso no lo tienen en cuenta. Lo saben, pero pasan. Hay que hacer lo mismo. El 100 es el mismo, estés en el turno que estés. Está claro que no podemos permitir que se perpetúen formas de organizar el trabajo que se han demostrado que son insaludables. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Hoy, en una de las sesiones, precisamente, se van a plantear medidas preventivas frente a las altas exigencias cuantitativas, en la sesión I de esta tarde. Pero podemos apuntar algunas cuestiones. Planificar y programar como base de asignación de tareas, cronometrar bien, tener la plantilla necesaria, mejorar los procesos productivos de bienes o servicios, evitar una estructura salarial demasiado centrada en la parte variable, subir el salario base y en el turno nocturno reducirlo al máximo por otras razones, pero por estas también, reducir la carga de trabajo y el tiempo de trabajo efectivo. Estas son las consideraciones, estos son los cambios que deberíamos hacer en la organización del trabajo para reducir las exigencias cuantitativas. Vamos a posibilidades de desarrollo. También todos sabéis que cuando hablamos de posibilidades de desarrollo y de riesgos psicosociales nos estamos refiriendo a la posibilidad que nos brinda el trabajo de aplicar nuestras habilidades y conocimientos fruto de la experiencia o fruto de la educación formal y aprender nuevas. A esto nos estamos refiriendo, no a promocionar, a aplicar nuestras habilidades y conocimientos y aprender nuevas, a ejercer como personas, que es lo que somos, como personas creativas, todos. Tenemos un cerebro muy bonito que nos permite pensar. La situación de riesgo para la salud es cuando el trabajo no permite desarrollar estas habilidades y estos conocimientos. Nuestros datos plantean que el riesgo a sufrir esta exposición nociva se multiplica, es el 750% más frecuente en aquellas empresas que se organizan de forma taylorista, en aquellas empresas en que las prácticas de gestión no permiten la participación de los trabajadores en su cotidianidad laboral, aquellas prácticas que no permiten que los trabajadores decidan sobre cómo realizan el trabajo o al menos sean consultados sobre cómo se realiza el trabajo, sobre cómo mejorar los procesos, sobre cómo mejorar las condiciones de trabajo, sobre cómo mejorar la calidad, sobre cómo organizarse cotidianamente. No os descubro nada si os digo que las formas de organizar el trabajo tayloristas tratan a los trabajadores como si fueran meros instrumentos de trabajo. Tienen que trabajar según lo que ha establecido otra persona, que además estandariza cómo debe hacerse, y eso expone, y es sobre lo que más evidencia científica tenemos de riesgo en la salud, a las bajas posibilidades de desarrollar habilidades y conocimientos. Voy a referirme un momento a la sesión de ayer, a la sesión F. Sabemos que estas prácticas de participación directa, es decir, la implementación de estas prácticas consultivas y delegativas, tiene su parte negativa, pero ya la conocemos. Es decir, sabemos que cuando se implementan estas prácticas, no por razones de salud, sino para aumentar la competitividad de las empresas, normalmente suelen implicar intensificación del trabajo, suelen implicar competitividad entre los trabajadores y suelen implicar un no reconocimiento del trabajo realizado por los mismos. Es decir, que estaríamos solucionando una exposición y empeorando en otras, es decir, aumentando las exigencias cuantitativas, es decir, aumentando la exposición a la baja estima, es decir, aumentando la exposición al bajo apoyo. ¿Qué tenemos que hacer?
intervenir de forma colectiva para que esto no sea así. Pero ya lo conocemos, ya lo sabemos, tenemos que actuar en relación a este aspecto. Si no, resolveríamos una exposición creando otra y no tendría ningún tipo de sentido. Es decir, no se trata de aceptar sin cualquier condición, es aceptar con condiciones. En las conclusiones de la sesión F podremos acabar, digamos, de discutir esta cuestión. El siguiente hallazgo que hemos encontrado es que las bajas posibilidades de desarrollo se relacionan con las prácticas empresariales que no promueven la movilidad funcional. Es decir, pero una movilidad, y aquí quiero ser muy clara, el problema desde el punto de vista de la exposición es que en las empresas no se permita la movilidad funcional ascendente. Y quiero deciros que nuestros resultados muestran de forma muy consistente que la movilidad funcional horizontal o la movilidad funcional vertical descendente, es decir, hacer tareas de la misma categoría profesional o grupo profesional o hacer tareas por debajo de la categoría o del grupo profesional, no implican una mejora en la exposición a las altas posibilidades de desarrollo. Solo la movilidad funcional ascendente garantiza que el trabajo va a tener más complejidad y, por lo tanto, que va a permitir reducir esta exposición. Cuando estas prácticas no se dan, las de movilidad funcional ascendente, el riesgo es entre 240 y 130% más frecuente. Bueno, creo que esto lo tenemos claro, pero os voy a leer un par de frases de trabajadoras que nos explican estas prácticas nocivas. Una cajera de una gran superficie nos plantea: yo tengo que empezar, buenos días, la tarjeta, por favor, necesita una bolsa y luego adiós. Es decir, buenos días. Yo no puedo decir hola, hola María, ¿cómo estás? Yo conozco a la gente, sé quiénes son, pero no los puedo tratar como quiero, ni en los servicios. En los servicios también hay taylorismo, en los servicios también hay estandarización, también hay estas formas de trabajar que no permiten el desarrollo de habilidades y conocimientos, incluso en el trato con las personas. Estas trabajadoras sabéis que reciben cursos de SBAC, sonríe, buenos días, adiós y gracias. Es decir, les estandarizan cómo tienen que dirigirse al cliente. O en relación a la movilidad, una cajera, de nuevo, también nos dice: no tienes otra opción, es la caja. Yo no puedo salir un momento a realizar otra tarea. Incluso tuve ataques de ansiedad, todo por estrés de la caja. Eres como una máquina, como un complemento más, y no sabes sino las 4 cosas que te dicen, porque tampoco te dan opción. No puedes moverte de ahí, es siempre lo mismo, es la misma rutina todos los días. Esta trabajadora nos habla de cómo la tienen encerrada en un puesto y no puede aplicar ni aprender nuevas habilidades y nuevos conocimientos. Está claro que son posibles cambios en la organización del trabajo, en la línea de recomponer procesos, en la línea de rotar con tareas de mayor complejidad, en la línea de implementar estas prácticas de participación directa. Está claro que con todos estos peros que ya conocemos, está claro que no tiene ningún sentido plantear la rotación a tareas de mayor complejidad sin un acuerdo con el propio trabajador, es decir, no se pueden cambiar las condiciones contra la voluntad del trabajador, si no estaríamos generando otra exposición, la de la inseguridad. Está claro que no podemos obligar al trabajador a hacer tareas de mayor complejidad sin compensarle, si no estaríamos creando problemas de baja estima, pero es posible hacer que el trabajo implique enriquecimiento y una mayor democracia que nos va a permitir tener unas mayores posibilidades de desarrollo en nuestro trabajo. Vamos a la estima. En relación a la baja estima, tengo que decir, y ayer Tay Christensen explicaba un poco esta cuestión, nos hablaba de justicia, si os acordáis, de justicia en el trabajo, y nos planteaba que no solo hay una justicia distributiva, sino también una justicia interactiva. En nuestros datos esto es muy visible. La baja estima se relaciona con prácticas relativas a los métodos de trabajo, también con el salario y con el contrato. Ahora os lo explicaré. Pero
La asociación más fuerte es con prácticas relativas al contenido del trabajo, es decir, al reconocimiento de la profesionalidad. Aquellos trabajadores que trabajan en unas prácticas empresariales tayloristas son trabajadores que tienen muy poco reconocimiento como profesional, de nuevo, porque esta forma de organizar el trabajo nos trata como meros instrumentos de una máquina. No podemos aplicar estas habilidades, estos conocimientos, esta experiencia que tenemos desde hace tanto tiempo. Dejadme otra vez utilizar una frase de una trabajadora, dice, de una trabajadora de la confección. Nos decía en un grupo de discusión hace muy poquito: la medicina son 10 años, nosotras llevamos 20 y tantos y aún no podemos ni opinar. Esta trabajadora no se siente reconocida como profesional porque se le están aplicando estas prácticas de gestión tayloristas. El riesgo a la baja estima se multiplica por 9 y es un 850% más frecuente cuando tenemos prácticas tayloristas de organización del trabajo. Vamos a lo que ya nos imaginábamos, a esta política contractual. La baja estima se relaciona con prácticas contractuales que suponen contratar a gente con unos estudios y darle trabajo por debajo de esos estudios. Y pese a lo que plantea el discurso dominante, el problema es mayor entre aquellos que tienen estudios medios y estudios bajos y tienen un trabajo por debajo de esos estudios, más que entre los que tienen estudios superiores y se les da un trabajo inferior. ¿Por qué? Porque para ellos esto es una situación transitoria, mientras que para los demás es una situación perenne y por eso están más expuestos. El riesgo es un 200% más frecuente. Finalmente, las prácticas salariales, lo que ayer Tate planteaba como la justicia distributiva. En nuestros análisis vemos que la baja estima se relaciona con prácticas de salario variable, es decir, aquellos que tienen salario variable están más expuestos a los problemas de baja estima y obviamente también aquellos que tienen un salario por debajo del trabajo realizado, es decir, aquellos trabajadores que hacen un trabajo pero que tienen asignada una categoría salarial inferior. La exposición a baja estima es un 80% más frecuente entre estos trabajadores. Yo creo que no necesita explicación, no hace falta que os diga que la inconsistencia salarial, es decir, que te paguen por debajo del valor del trabajo realizado, yo creo que es la muestra más flagrante del trato injusto. Es decir, está claro. Y en relación a la variabilidad salarial, solamente decir que probablemente esta mayor exposición a la baja estima tiene que ver con una mayor carga de trabajo y con unos criterios arbitrarios en el momento de asignar esta parte variable del sueldo. Lo que está muy claro es que, pese a lo que muchos plantean, la flexibilidad salarial no es más justa. La flexibilidad salarial no supone ese reconocimiento que algunos o algunas nos plantean que tiene. Reconocemos a los que más trabajan. No, al menos con nuestros datos esto no es así. Bueno, para acabar, evidentemente yo creo que ya es como muy obvio que estas formas de organizar el trabajo pueden cambiarse. Ya hemos hablado de introducir prácticas de participación directa, recomponer los procesos, es decir, pintar algo en el trabajo y, evidentemente, retribuir según el valor del trabajo realmente realizado es muy importante. Bueno, podemos decir que lo que es razonable es que, desde el punto de vista de la prevención, es que se actúe para evitar exposiciones conocidas y sobre las que también conocemos el origen y sobre las que disponemos de criterios de acción. Ya sabemos que solo conocemos una parte de la realidad, pero sobre la que conocemos hay que actuar y no hay que esperar, hay que actuar, no hay que esperar a tener enfermos, hay que identificar los riesgos y actuar en su origen. Sabemos que no es fácil, sabemos que en la actualidad
el aumento de beneficios sin límite en las empresas se antepone al bienestar y a la salud integral de las personas. No hace falta que venga yo a explicarlo, esto todo el mundo lo sabe, pero esto, es decir, tenemos obstáculos, pero siempre hemos tenido obstáculos. El movimiento obrero siempre ha tratado exactamente de esto, del conflicto, y nos toca exigir, tanto en el ámbito de la salud laboral como en el ámbito de la acción sindical, ritmos y plantillas razonables, una ordenación del trabajo más compatible, una clasificación profesional y una estructura salarial más justa, métodos de trabajo más participativos y enriquecedores y estabilidad en el empleo. En comisiones hace mucho tiempo que lo sabemos y hace mucho tiempo que estamos luchando por una organización del trabajo saludable, más justa y más democrática. Eso es todo.